Bueno, muy bien. A mí me han encargado hablar sobre la técnica de Nijus. El apellido es Nijus, es de origen escandinavo, aunque Lloyd Nijus nació en Mount Vernon. Y claro, los americanos solo lo pronuncian Nijus, ¿no? Pero bueno, la verdad es que se pronuncia Nijus. Y este es un abordaje preperitoneal, es decir, vamos a la parte más posterior de la pared abdominal, y es una técnica de abordaje abierto, y es a lo que me voy a dedicar en estos próximos minutos, tratando de señalar cuáles son los fundamentos del abordaje, refiriendo del abordaje preperitoneal, y cómo se introdujo el uso de prótesis en la evolución de esta técnica. Todas las técnicas exitosas, vamos a resumir, Schuldeis, probablemente el mismo Bassini, Schuldeis, Lichtenstein, todas han sido prueba y error, prueba y error, prueba y error. No ha sido un diseño único, en todas se han corregido cada vez con mayor ayuda de la estadística y con mayor número de pacientes, se han corregido los errores, y entonces por eso es que hay que seguir cercanamente la técnica, ¿no? ¿Y por qué usamos prótesis en este caso? Muy bien, vamos a brevemente discutir las indicaciones, que no hay mucho que discutir ahí, y lo que sí es, voy a repasar la técnica de Nijus, que creo que debe ser la mayor intención, que la conozcan de tres maneras, ¿no? Vamos a leer los pasos, vamos a ver un esquema de los pasos y vamos a ver un video con todos los mismos pasos. Muy bien, y a mostrar brevemente los pocos resultados que hay respecto a esta técnica. Muy bien, lo primero es, vamos a repasar, ustedes la conocen, pero vamos a revisar nuevamente cuál es la anatomía de la pared posterior. Acá, en este esquema que lo voy a repetir, tenemos estos cubos amarillos, son la piel, el tejido celular subcutáneo. Acá se ha dibujado una incisión porque va a ser un abordaje abierto el que vamos a hacer, y luego lo que vamos a ver acá va a ser las tres capas musculares. En amarillo está el oblicuo mayor, que a nivel del canal inguinal básicamente es la porción aponeurótica de este oblicuo mayor. El canal inguinal está limitado en su borde inferior por el reflejo de este oblicuo mayor, el cual llamamos ligamento inguinal. Y este canal inguinal, que contiene al cordón inguinal o al ligamento redondo en las mujeres, tiene en el borde superior al oblicuo menor y al músculo transverso en el borde superior. Y acá viene lo fundamental, la porción más posterior de la pared abdominal es esta línea en azul con estos pequeños cambios que vemos acá, que es la fascia transversalis. La fascia transversalis depende directamente del músculo transverso y tiene diferentes porciones que están, vamos a señalarlas. Vamos a ver que en el borde inferior del transverso encontramos esta fascia opalescente, bastante delgada, se engruesa y es bastante aponeurótica y se llama arco el transverso, tiene unas fibras arciformes. Luego tenemos la fascia transversalis en sí, y luego una pequeña condensación cercana a su encuentro con el ligamento inguinal, que vamos a llamar el tracto iliopúbico, y esto lo vamos a repetir, o ligamento de Thompson, y luego todo esto se refleja hacia la rama del pubis, donde encontramos el Cooper. Y acá en marrón vemos el saco peritoneal. El espacio que nos interesa es este espacio entre la fascia transversalis y el espacio que está entre el saco peritoneal y la grasa preperitoneal que la rodea. Ese es un plano completamente, prácticamente avascular. Es un plano muy fácil de disecar, de tejido conductivo completamente laxo, y que es coincidente con la pared posterior. Y si este es el origen de las hernias, entonces la idea era corregir las hernias en su origen posterior, ¿no? Como ustedes habrán escuchado, en los años 50, 60, había gente que se preocupaba de la pared posterior y no de las capas más superficiales como en el siglo previo.
Siempre ha habido preocupación por la pared posterior, pero muchos han sido ocultados, ¿no? O sea, siempre en cirugía no hay mucho nuevo, ¿no? Es como, por ejemplo, todos saben la historia de Halsted y las mastectomías radicales, que la enfermedad va de la mama y se va a los ganglios progresivamente, y esas grandes cirugías radicales de mastectomías radicales con amputaciones de músculo y las ultra radicales con resección incluso de costillas, luego han desaparecido a cirugías mucho más conservadoras. Eso no es nada nuevo. En la misma época de Halsted, Craig ya proponía lo que 60 años después hacen. O sea, siempre hay que escuchar a todo el mundo, pero claro, Halsted pues pisaba más fuerte que Craig, ¿no? Bueno, pero así son las cosas, ¿no? Muy bien, entonces este es el espacio que nos interesa acá y que vamos a llevar a cabo la reparación en este abordaje de la técnica de Nijus. Y vamos a ver cómo vamos a usar esto. Tenemos que conocer la anatomía, ya he dicho los puntos fundamentales de los límites del canal inguinal e insisto en la presencia del arco del transverso, que es muy fácilmente identificable ya sea por el abordaje anterior, así como por el abordaje posterior, una estructura arciforme, aponeurótica, brillante, muy fácil de definir, y luego tenemos el sitio de las hernias en la misma fase transversalis, y esta parte condensada que es más opalescente, blanca, hay que entrenarse en verla. Siempre hay tracto ileopúbico, unos más notorios que otros, pero este es un punto fundamental para algunas reparaciones, como por ejemplo Schultz, pero en este caso va a ser solo un reparo anatómico, pero importante. Y estas estructuras son constantes y fáciles de abordar. Son útiles también para la reparación en otras técnicas, y este es lo que se consideraba el plano correcto para reparar las hernias. Muy bien. Entonces, aquí es donde vamos a trabajar en este espacio preperitoneal. A ver, esta es la definición de lo que es el ligamento de Thompson, o más conocido como el tracto ilopúbico. Es una banda aponeurótica perteneciente a la misma fascia transversalis que se origina en la aponeurosis del transverso y va desde la misma cresta ilíaca hasta formar la vaina femoral anterior en el borde interno del anillo, y después se inserta en la rama superior del pubis, dispersándose a manera de abanico y sobre el Cooper. Así que eso es algo que tenemos que identificar en el camino. Muy bien, así que ahí tenemos el tracto ilopúbico, y más inferior, en el borde inferior, va a estar el ligamento de Cooper, que es esta recubierta perióstica del pubis, ¿no? Así que, así como el arco del transverso siempre lo podemos encontrar, el tracto ilopúbico también, pero tiene que entrenarse. Cada vez que hagan un abordaje anterior a través del canal inguinal, liberen bien el ligamento inguinal de la pared posterior y busquen el borde inferior. Siempre hay una linecita mucho más definida y es suficientemente fuerte para realizar incluso reparaciones con suturas, ¿no? Varias técnicas de pared posterior lo utilizan para la reparación. Y nuevamente, los cirujanos que se han dedicado a usar este plano, y que insisten que este es el plano correcto para repararla, porque acá se origina inicialmente, por lo menos, el defecto herniario en estas hernias inguinales y crurales. Muy bien, así que este es un esquema en blanco y negro de lo que vemos cuando hacemos un abordaje anterior del canal inguinal, ¿no? Cuando abrimos el canal inguinal, este es un canal inguinal derecho, así que el pubis está acá, la cabeza del paciente está arriba y los pies están acá abajo, ¿no? Entonces, se ha abierto el oblicuo mayor, y todo este borde inferior constituye lo que llamamos el ligamento inguinal. En el borde superior se ha retraído el oblicuo mayor, pero también tenemos el oblicuo menor por debajo de él y el transverso, y su borde más inferior, que es arqueado y que es nacarado, es el arco del transverso. Cuando se unen estos dos músculos es que llamamos el tendón conjunto. Eso está tapado acá, vemos cómo se está manipulando el cordón, y por detrás del cordón hay toda esta pared posterior que es la fascia transversalis, con una zona condensada que es el ligamento, en el borde del ligamento inguinal, que es el tracto iliopúbico o ligamento iliopubiano o ligamento de Thompson, ¿no?
y en el otro extremo pues está el arco del transverso y el resto es fascia transversalis. Ese es la última parte de la pared posterior. Y entonces en eso todos tenemos que estar de acuerdo. Lo que sucede es que siempre estamos acostumbrados en los abordajes anteriores a ver los planos musculares de esta manera. Y el problema de los abordajes posteriores, porque esta técnica muchos no la han visto, muchos no la han escuchado y muchos no la quieren hacer, porque simplemente no estamos acostumbrados, o antes era mucho menos acostumbrados a usar este abordaje posterior en que teníamos que ver la anatomía al revés e identificarla, ¿no?, de atrás y no para adelante, porque lo de adelante ya no lo vemos, nosotros sabemos que está ahí. Pero con el advenimiento de la laparoscopía, pues todos se han visto obligados a repasar esto y lo conocen mejor. Ahora, este abordaje posterior, por favor, del plano preperitoneal no es exclusivo para hacer esta hernia. Todos los que estamos acá creo que somos cirujanos generales y todos tenemos que saber manejar abordajes abdominales. Por ejemplo, este espacio preperitoneal del que vamos a hablar, el que vamos a abordar, no el que estamos viendo acá en la pantalla, sino lo que está atrás, es donde el plano que abordamos para poner el injerto renal cuando hacemos un trasplante renal. Abrimos el plano preperitoneal, movemos todo el saco eh, peritoneal, exponemos los vasos ilíacos y ahí podemos hacer nuestras anastomosis vasculares y tenemos, por supuesto, en el espacio preperitoneal también acceso a la vejiga para hacer la anastomosis ureterovesical. Pero ahora aún más importante, muchos de ustedes estarán al tanto que las hernias, los neurocirujanos están reparando muchas hernias de núcleo pulposo con abordajes anteriores, oblicuos y laterales de la columna vertebral. Y ellos necesitan que los cirujanos aborden este cuerpo vertebral entre L4 y L5. Pueden hacerlo a través de la cavidad peritoneal, pero el recomendado es usando el plano peritoneal. Así que con este mismo plano, el que vamos a conversar en unos minutos, es a través del cual se puede llegar. Ustedes, como cirujanos generales, hacen exposición de L4, de L5S1, justo por debajo de la bifurcación de la vena cava y la aorta, y ahí van a exponer el disco intervertebral para que hagan la reparación los cirujanos, para hacer su ALIF. Así que esténse al tanto porque eso es algo que está en aumento actualmente. Muy bien, así que repetimos, los elementos son el arco del transverso, parte del plano de la fascia transversalis, dependiente del músculo más profundo, el tracto iliopúbico, dependiente también es la última porción de la fascia transversalis, el ligamento de Cooper, que es una extensión, pero es mucho más inferior. Todos conocemos los elementos del cordón que cambian de acuerdo al sexo del paciente. Y luego todos conocemos los vasos femorales y los epigástricos, que los vamos a ver en otro esquema para conocer su relación con la anatomía hernia de esta región en relación a las hernias. Así que lo mismo que hemos estado viendo, ahora lo vemos desde el plano preperitoneal. Así que ya no estamos viendo la piel, la grasa, no, todo lo estamos viendo de atrás. Y lo que vemos, lo primero que hacemos en la intervención va a ser identificar el pubis, va a ser lo más fácil. Identificamos esta rama del pubis, que es del cual depende el ligamento de Cooper, jamás lesionar los vasos que están acá, la corona mortis, no hay ninguna razón para hacerlo. Y luego van a poder identificar este pequeño tracto arciforme, que es el tracto iliopúbico. En el borde superior van a ver un ligero arco muy levemente nacarado, porque lo están viendo por atrás, que es el arco del transverso. Así que todo esto que queda acá es la pared posterior, y luego vamos a identificar por fuera de los vasos epigástricos que parten pues de la vena y de la arteria femoral, lo que llamamos el orificio profundo. Y acá entran los elementos del cordón en el hombre y el ligamento redondo en las mujeres. Y entonces, si tenemos el Cooper acá, la vena femoral acá, el tracto iliopúbico acá y acá el arco del transverso, nos vamos al otro esquema y lo único que vamos a hacer ahora es identificar el tipo de hernia cuando hacemos el abordaje posterior como Nijus, o lo que es lo mismo que ir por un TAP o por un TEP. Entre el arco del transverso y el tracto iliopúbico son las hernias directas, por fuera de los vasos epigástricos las indirectas, y acá
entre el tracto iliopúbico y el Cooper y la vena tenemos el anillo femoral. Un poco más profundo, si vamos abajo, vamos a tener el agujero obturatriz, así que también al retraer el saco peritoneal por este plano preperitoneal vamos a liberar también posiblemente una hernia obturatriz, si es que la existe, en los casos raros que existe o en los casos aún más raros que puedan hacer el diagnóstico preoperatorio. Muy bien, así que esta es la anatomía que tenemos que saber identificar. Ahora sí le estamos viendo de atrás, por supuesto que es un esquema para que nos guíe en la identificación ya in vivo. Muy bien, así que esto es lo mismo con los esquemitas que teníamos, ahora ya lo estamos viendo desde el plano preperitoneal. Acá está el pubis, el tracto iliopúbico, el Cooper, tenemos la vena femoral con la arteria, los vasos epigástricos y el arco del transverso. Así que tenemos arco del transverso, tracto iliopúbico, hernias directas. Las de Spiegel estarán en esta línea, porque este es el borde externo del músculo recto. En este caso es el hemicuerpo derecho del paciente. Y luego tenemos por fuera de los vasos epigástricos, acá se originan por acá salen las hernias indirectas, y acá entre la vena y el Cooper y el tracto iliopúbico las hernias crurales. Y eso es lo que vamos a identificar en nuestro abordaje posterior, si queremos hacer la técnica en hijos. Y es lo mismo que hacen cuando hacen un TAP o hacen un TEP. Exactamente lo mismo. Muy bien, así que ya conocemos los límites de nuestro anillo crural y lo mismo de las hernias inguinales. Esta es una preparación cadavérica en el que se está iluminando por fuera. Nosotros estamos en la pelvis del paciente, metidos ¿no? con la cabeza dentro del cadáver, y lo que tenemos acá es en el borde superior el arco del transverso, tenemos el Cooper acá abajo, el tracto iliopúbico y acá los vasos epigástricos. Así que todo lo que queda acá entre el tracto iliopúbico, el arco del transverso y los vasos epigástricos es por donde salen las hernias directas. Por fuera de los epigástricos, las indirectas. Y acá abajo, entre la vena y el tracto iliopúbico y el Cooper, se producirán los defectos que dan lugar a las hernias crurales. Y es lo mismo que vemos, ¿no? En este esquema. Ok, muy bien. Ahora, ¿cuál era la idea de Nijus? Nijus comenzó a trabajar en esto en los años 50, 60, cuando recién comenzaban, así como señaló el doctor Guillermo Reyes, el uso de algunas mallas. Mallas han habido desde antes, pero las que más cercanas a las que conocemos ahora, más o menos en esos años eran cosas muy raras, incluso hasta los 70s, 80s eran cosas muy raras. Básicamente este tipo de hernioplastia estaría indicado para hernias recidivadas, sobre todo si han tenido un abordaje anterior, porque voy a ir por terreno virgen. Así que no voy a lesionar los cordones inguinales que están adheridos a la aponerosis del oblicuo mayor, no voy a tratar de descifrar si le hicieron una técnica de McVeigh o una Ferguson-Andrews o si fue un Bassini. Me salvo todos esos problemas, pero sobre todo salvo al paciente de lesiones que puedan llevar a una orquietomía o a dolor crónico si no lo tenía. Así que es una buena indicación si hay una hernia recidivada posterior a una reparación anterior. En las bilaterales, porque finalmente, Nijus finalmente hizo que esta técnica sea sin tensión. En las directas grandes están incluidas, y sobre todo, ¿quiénes son los otros grupos bien beneficiados cuando tenemos hernias por deslizamiento? Porque vamos a retraer todo el saco, no vamos a abrir el saco. Pero finalmente podemos usarlo en las hernias según nuestro criterio. Esta es la descripción de la técnica. Vamos a hacer una incisión de unos 7 u 8 centímetros por encima del anillo inguinal profundo, lo calculamos y no vamos a nivel del anillo inguinal profundo, sino 1 o 2 centímetros. Y luego vamos a hacer la divulsión muscular del oblicuo. Abrimos el oblicuo mayor y luego divulsionamos el oblicuo menor y el transverso. Una vez que hemos divulsionado el transverso, ¿qué nos queda? La fascia transversalis. La fascia transversalis la incidimos o con una tijera o con una pinza la abrimos, y luego con nuestros dedos podemos crear ese espacio y vamos a estar en el plano de preperitoneal.
ahí ya comienza la disección, que es básicamente disección Roma, y al tacto, al introducir su dedo hacia el borde inferior, van a encontrar el pubis y el Cooper, y eso les va a permitir seguir la disección sabiendo a dónde están. Al exponer esto van a poder ver el anillo crural. La disección es Roma y se hace en forma lateral, como yéndose a la fosa ilíaca, que es el espacio de Boglos. Pero acá, por supuesto, no interferimos con nada que esté en el piso, sino solo nos dedicamos a levantar el saco cubierto de la grasa preperitoneal. Al retraer el saco peritoneal vamos a estar retrayendo las hernias que existen. La primera que seguro nos encontramos es una directa, a la cual va a estar adherida aquí la fascia transversalis, la parte más posterior de la pared abdominal. Y luego las hernias inguinales sí vamos a tener que hacer un poco más de trabajo retrayéndolo del anillo inguinal, tal como hacemos en una abierta, ¿no? Traccionando, ir liberando las adherencias, y luego al tener todo el saco ya de nuestro lado, al levantarlo vamos a ver abajo el Cooper, la vena, y si es que hay un saco crural van a ver directamente cómo está entrando. Si es que ya no se retrajo, al retraer todo el saco hacia cefálico. Muy bien, así que así se producen las reducciones de los sacos herniarios. Hay que mirar desde el comienzo qué estamos haciendo, no debe ser a ciegas, para que identifiquen y se sientan satisfechos con el diagnóstico intraoperatorio de las hernias. Y eso es lo importante de esta técnica, que les permite acceder a todos estos espacios, incluso al espacio, al orificio obturatriz, y que no se produzca lo que refirió muy bien el doctor Reyes, que encuentran los de Schuldeis, hernias no diagnosticadas. Y eso es, uno, por no hablar con el paciente; dos, por no examinarlo; y tres, por no hacer una exploración completa en el intraoperatorio. Así que eso es responsabilidad nuestra. Muy bien, una vez que tenemos todo el saco liberado y las hernias liberadas, tenemos que separar el cordón del saco peritoneal. ¿Para qué? Para que quede libre y podamos parietalizarlo, llevarlo hacia la pared de forma separada del saco peritoneal, interponiendo entre el saco y el cordón la malla. Y luego colocamos la malla, que es una malla de polipropileno, en este caso de 15 por 12 centímetros. Muy bien, así que ahora de nuevo el mismo esquema lo vamos a ver, ¿no? ¿Cómo entramos? Por encima del anillo inguinal profundo hacemos una incisión en la piel, pasamos todo el tejido celular, dividiendo la fascia en forma longitudinal de Camper y Scarpa. Abrimos la aponerosis del oblicuo mayor, divulsionamos el oblicuo menor y el músculo transverso. ¿Qué nos queda? La fascia transversalis. Y la fascia transversalis podemos o cortarla con una tijera, o simplemente con una pinza la abren, introducen sus dedos y la van a separar con mucha facilidad. En ese momento van a caer en ese plano laxo del espacio preperitoneal, y ahí hay que separar el saco con la grasa preperitoneal hacia cefálico y hacia medial, no importa de qué lado estén. En este espacio que vamos a poner esta estructura marrón, que es la malla. Para esto vamos a haber identificado el arco del transverso, el tracto ileopúbico, el Cooper y lo que hemos señalado anteriormente. Esto es lo mismo visto, el mismo esquema que presenté antes, y cuando colocan ustedes una malla de 15 por 12, la malla tiene que ir por encima de la incisión. O sea, la malla no se queda a nivel de la incisión ni por abajo de la incisión, va 3 centímetros por lo menos por encima de la incisión, para proteger a esta incisión de una futura eventración. Y la vamos a fijar a este nivel con material reabsorbible finalmente, para que no se retraiga, así como la vamos a fijar también al Cooper. Así que esta malla que va a prevenir en el futuro, o soluciona o previene, una hernia de Spiegel, una hernia directa, una hernia obturatriz, una hernia crural y las hernias indirectas. Pero para eso tienen que liberar bien el cordón, para que esta malla pueda entrar entre el saco peritoneal y el cordón que queda parietalizado. Muy bien, esto es lo mismo, pero en dibujitos. Entonces, el pubis del paciente está hacia arriba, la cabeza está hacia abajo. La línea media está hacia esta izquierda, y
el cirujano está parado, ¿no?, a la derecha del paciente. Así que hace una incisión en que incide piel y grasa, luego hace una incisión transversa del oblicuo mayor, incluyendo el borde externo del músculo recto. Ahí se va en la porción más externa, divulsiona el oblicuo menor y el oblicuo menor, y le queda atrás este espacio que está en blanco, que es la fascia transversal, y puede hacer un corte con el bisturí, con la tijera o simplemente con una pinza. Ahí recién vamos a ingresar al plano preperitoneal. Ese es el abordaje posterior. Es el mismo plano que ven en el TAP y en el TEP. Oh. Listo, así que acá hay un esquema transversal, ya hemos pasado todos los planos musculares y comenzamos a separar el saco de la pared abdominal y vamos a retraer las hernias hacia cefálica y hacia medial, ¿de acuerdo? Para dejar libre también el espacio de Bogros, es decir, ese espacio que es preperitoneal que está hacia las fosas ilíacas. Y por supuesto va a quedar libre el pubis, la vejiga también debe ser retraída en forma medial, y vamos a ver con mucha claridad el Cooper, que va a ser realmente nuestra guía. Lo primero que va a introducir va a ser su dedo, después va a entrar su vista una vez que pongamos los separadores. Para separar estas paredes no usen solamente un retractor pequeño de Farabeuf, no le va a ser suficiente, tal vez un Army Navy, pero los Richardson son los que mejor ayudan a exponer este tipo de pared, sobre todo si el paciente es grueso o es hombre. Una vez que están retrayendo el saco hacia cefálico y hacia medial, van a ver como, por ejemplo, esta es una hernia directa, ¿no? Porque acá está el orificio profundo y estamos separando el saco de la fascia transversalis, todo es disección Roma, ¿no? Y acá abajo ya vemos la vena femoral, pero no vemos nada que ocupe espacio ahí, así que aparentemente no hay ni hernia indirecta ni hernia crural. Y eso es lo que tenemos que ver en nuestra operación. Estos dibujitos todos son del libro de Nijus. Nijus, cuando recién comienza a hacer esta técnica, no usa una malla, hace este abordaje que estamos describiendo y sutura, por ejemplo, acá el orificio profundo para las hernias directas, y luego hace lo mismo para las directas y para las crurales. Pero Nijus se da cuenta al final de los 50 y 60 que la recibe aún era alta y lo reemplaza rápidamente con una malla, y sigue los principios de las reparaciones sin tensión, como es el gran ejemplo de Liechtenstein, y solo coloca la malla para bloquear todos estos orificios, tal como hemos estado mostrando en los esquemas previos. Así que esto es solamente una referencia histórica de cómo él fue variando su técnica hasta que llega a colocar una malla. Estos son esquemas de su libro, pero originalmente ponía muchas suturas, pero finalmente basta una sutura o dos para fijar la malla hacia el Cooper, y además la malla ya no queda a nivel del Cooper, sino realmente la dejamos pasar unos 3 centímetros por abajo para que tape el acceso hacia el agujero obturatriz, y luego la malla va bien por encima de nuestra incisión, como ven acá, y es fijada, basta con una sutura para que proteja también nuestra incisión de abordaje, quedando por detrás del músculo transverso y del oblicuo menor que fueron divulsionados. Muy bien, ahora vamos a ver la operación. Lo mismo, es un paciente, el pubis va a estar hacia arriba, en la misma posición que hemos visto. Ojalá que no haya audio, ¿no? Si no, vamos a... sí, si hay audio va a ser un problema. Listo, vamos. Muy bien, vamos a ver la hernia derecha. El paciente también tenía una izquierda, pero vamos a ver la derecha. Así que se palpa la espina del pubis, calculamos más o menos dónde está el orificio profundo, la referencia es la espina ilíaca anterosuperior, y unos centímetros por encima de lo que calculamos, vamos a hacer una incisión de unos 7 centímetros. La incisión va con las líneas de Langers, por favor, no las atraviesen. Se abre la fascia de Camper y Scarpa, y luego nos deja ver claramente el oblicuo mayor. El oblicuo mayor es abierto a lo largo de la fibra, permitiéndonos ver el borde externo del músculo recto derecho, y acá ya tenemos las porciones carnosas del oblicuo mayor y del músculo transverso. Atrás esa porción amarilla es
lo que queda, la fascia transversalis. En este caso el cirujano ha decidido abrirlo solo con una pinza, la ha divulsionado y ahora introduce sus dos gentiles dedos para poder comenzar a hacer la disección preperitoneal. Y lo que ustedes están viendo ahí en la grasa preperitoneal es un paciente con buena cantidad de tejido celular subcutáneo y lo que están viendo ahí es la reducción de una hernia. Ese tejido blanco es la fascia transversalis, así que eso corresponde a ¿qué? A una hernia directa inguinal derecha. Y ustedes ven cómo comienza a aparecer con una facilidad extrema, sin ningún esfuerzo, sin ningún corte, la hernia directa, que era el problema del paciente. La fascia transversalis es evidente, eso va a quedar con el paciente, no la retraemos ni la resecamos. Igual como no he hablado de resecar ningún saco, y ahí es evidente ese saco que mide unos 8 por 6 centímetros aproximadamente. Así que ahí ya tenemos, esa es la... Todavía simplemente hemos visto la hernia, todavía no hemos visto ninguno de los reparos anatómicos que hemos mencionado, pero es cierto que el cirujano, ustedes notan cómo se guía con su dedo y él ya está tocando ¿qué? Él ha tocado el pubis, ahí está la corona mortis que se insinúa y el tracto iliopúbico. Así que tracto iliopúbico, ligamento de Cooper, por encima está el orificio que dio lugar a la hernia. Acá ya estamos acercándonos a la vena, no hay que descubrir la vena, no tienen que disecarla, sí tienen que retraer completamente el saco y también en forma medial para separar el saco y lateralizar y medializar la vejiga. Mucho cuidado cuando tengan cirugía de próstata, hay adherencias, hay que ir muy lento. Y acá identificar la corona mortis, lo que no significa que hay que lesionarla. Es no hay que ensañarse, el plano es completamente avascular. Con mucho cuidado ustedes pueden evitar producir un sangrado innecesario e incómodo. Muy bien, acá ya estamos yendo hacia el cordón inguinal, ya se ve el orificio profundo y aparentemente no hay nada que ocupe espacio ahí. Vemos los elementos del cordón, los cuales son separados con delicadeza. Ven que el cordón no llega casi ni al centímetro, pero lo importante acá es lo que van a ver acá, cómo el cordón se comienza a separar, ¿no? Una que vemos que no hay nada que signifique una hernia, comenzamos a separarlo del saco peritoneal. Muy bien, y ahí ven cómo se separa del saco peritoneal, las adherencias son laxas y no se cansen de separarlo porque el cordón tiene que quedar completamente libre. Muy bien, así que ahí pueden ver claramente el saco peritoneal, incluso libre de grasa. Miren el reflejo blanco del peritoneo, cómo se retrae con facilidad y sigan y sigan. Tiene que quedar completamente libre. Esta operación está prácticamente en tiempo real, ¿no? Obviamente es un cirujano que está acostumbrado a entrar por este plano y en general todas las operaciones son muy similares, ¿no? Así que ese está demostrando el anillo inguinal profundo y que no existe ninguna porción del saco, del saco peritoneal que se introduce ahí, no hay hernias. Muy bien, y acá sí ya estamos viendo la porción, vemos el ligamento de Cooper, el tracto iliopúbico en el borde superior, la corona mortis y el anillo crural es virtual. No existe un anillo, no hay hernia, el saco ya ha sido retraído y de eso tiene que asegurarse. Se introduce una gasa para continuar la disección Roma hacia el espacio del anillo obturatriz y tampoco hay saco que vaya hacia ahí, todo el saco ya está retraído hacia arriba y hacia el medio y en forma lateral también se ha liberado el saco para tener el boglos completamente libre. ¿Por qué? Porque ahí se va a recostar, ahí se va a extender la malla de 15 por 12 centímetros. No pongan mallas pequeñas para tapar los orificios porque esto no funciona, ¿no? Esta es una malla de 15 por 15, recortan aproximadamente unos 3 centímetros y le hacen un pequeño arco ahí para poder acomodarla con mayor facilidad. Y ahí está demostrando cómo va a ir, ¿no? Cómo va a estar fija al Cooper y cómo acá, ¿no? Mostrando los dos dedos, muestran el recto y cómo se va a fijar. Fíjenla, puede ser con material absorbible o con material no absorbible al Cooper, evitando tocar
corona, cualquier vaso de la corona mortis, y eso es suficiente para poder fijarla. No la fijen al filo de la malla, sino denle unos 2 o 3 centímetros para que la malla vaya por debajo del Cooper y asegure que no se produzca en el futuro una hernia obturatriz, o que solucione la que han incidentalmente encontrado, o si fue el caso, ¿no?, de una hernia obturatriz. Ustedes pueden fijarse que con este acceso también tienen el saco peritoneal en sus manos, así que si quieren hacer una exploración peritoneal, bueno, dejen la pared, abran el saco, hagan la exploración peritoneal, que está limitada a ese espacio, y luego lo cierran y lo vuelven a retraer. Así que este abordaje le da acceso a estos dos espacios, ¿no? La pared posterior y también el saco, la misma cavidad peritoneal. Muy bien, así que ya se ha fijado, en este caso ha sido con poliglactin 1, pero pueden usar un material absorbible, basta con que quede fijo hacia el Cooper, y esa es toda la fijación que existirá. Ahora lo importante, ven cómo hacia el medio la malla llega hasta, sobrepasa el ligamento de Cooper y llega hasta el borde del mismo pubis, y eh, lo importante es que la lleven en forma también por detrás del recto. Ahí ven cómo se está yendo por detrás del recto y se antepone a la vejiga, y luego viene la extensión hacia el bógros. Miren, ahí están mostrando parte del saco peritoneal, es más específicamente el saco herniario, que fue reducido, ¿no? Y todo está quedando por arriba de la malla. Ya ese saco peritoneal no puede llegar a la pared posterior. Se coloca un punto en el borde superior de la malla y que va a través del oblicuo mayor, menor y el transverso, para que la malla quede fija unos 2 a 3 centímetros por encima del borde superior de nuestra incisión transversa. Y luego, con mucho cuidado, ven cómo ese cordón está completamente libre y lo vamos a pegar hacia la pared, interponiendo entre el cordón y el saco la malla, colocándolo en el espacio de bógros, sin haber hecho ninguna específica disección más que la liberación del saco en el bógros. Y esa es la reparación según la técnica de Nijus, un abordaje preperitoneal posterior. El cierre es ya de los músculos, pueden usar puntos separados o continuos de material reabsorbible sin causar gran tensión, para no producir ni desgarrar el músculo ni producir hematomas. Y luego de este cierre les queda la aponeurosis del oblicuo mayor. Acuérdense que ahí van a encontrar 2 hojas en el estuche del recto, así que tomen las 2 hojas, no pierdan, por favor, no reconstruyan la anatomía. Nuevamente acá pueden usar material absorbible a largo plazo, o sea, poliglactin, polidioxanona, o material no absorbible como nylon monofilamento o polipropilene, para realizar el cierre ya de estas estructuras que no van directamente, ¿no?, con la reparación de la hernia. Y acuérdense que esta incisión tiene puesta una malla, tal como hace Stopa en su abordaje, y con esto finaliza el cierre de la pared muscular, y luego viene el cierre, pues, de la pared. Muy bien. La técnica Nijus, cuando Nijus estamos hablando de los 60, él encuentra una recidiva de más o menos de 3 a 6% en las hernias inguinales directas y en las indirectas, y ahí es que con estas cifras cambia a usar malla, y tenía una recidiva Nijus menor de 2% cuando hacía la técnica tal como quedó establecida, que es la que les he mostrado. Los resultados no se han podido replicar universalmente, y mucha de la causa de esto ha sido porque era acostumbrarse a un nuevo abordaje, a la anatomía vista del plano posterior, y eso creo que, bueno, ahora debe ser más fácil. Todos están viendo cómo es el abordaje de la pared, el abordaje posterior de la pared a través de la pantalla, cuando hacemos TAP o TEP, y creo que esto nos abre las puertas
Básicamente ha sido esta dificultad, pero acuérdense que no es solo para hernias este abordaje, sino para otros procedimientos que ya he mencionado. Un par de estudios, es muy raro encontrar sobre esto, un estudio en el año 1998 en Colombia, Patiño, García y Nathan Sundel, miren, el joven Nathan Sundel en esa época, era sobre la reparación de hernias inguinales y entonces hablaban sobre el NIJUS, que era un abordaje preperitoneal posterior. Fue una publicación en las clínicas quirúrgicas de Norteamérica, que era una publicación muy, muy seria, de las más recomendadas en esa época. Mortalidad cero, morbilidad muy, muy baja y con una recurrencia en las manos de este grupo de 1.26, que es algo muy, muy bueno. Así que la técnica hecha adecuadamente sí puede dar buenos resultados, pero los equipos quirúrgicos no han tenido, pues, realmente esto no fue algo de su agrado, ¿no? Pero no es cuestión de agrado, es cuestión de necesidad de brindar al paciente buenas alternativas. Este es otro estudio bastante curioso, es muy reciente, miren, también es colombiano, si no me equivoco, es el resultado de postoperatorio de usar Liechtenstein, una técnica abierta, contra NIJUS, también una técnica abierta, pero que es un abordaje preperitoneal en hernia inguinal. Hacen un estudio comparativo con solo un año de seguimiento. Y esto es lo que me llama la atención, ¿no? Miren, seroma 5.1, bueno, dolor 4.1, sangrado, pocos sangrados y reoperaciones en 0.5, pero cuando reportan sus recurrencias en hijos, en un año 3.6. Si en un año es 3.6, en 5 a 10 años tal vez no sea tan bueno, pero lo que más me llama la atención y creo que les va a llamar la atención a todos es que en su serie habían como 80 pacientes en Liechtenstein y como unos cuantos más en hijos, o sea que no eran 12 pacientes ni 6. Tienen una recidiva de 20.7% en Liechtenstein en un año. Eso es, no va, pues, ¿no? O sea, eso no puede ser. Siempre hay que leer las cosas íntegramente, pero es un ejemplo. Miren, aún en esas malas condiciones, Nijus está dando un resultado que no es tan malo, ¿no? Este es algo, creo que casi anecdótico, llama la atención, pero aún así, viendo de que hay problemas, Nijus, a ese equipo le va mejor, ¿no? Aún así, ¿no? No es bueno, ¿eh? No estoy diciendo que es bueno, pero es algo para ver. En conclusión, las técnicas prostésicas preperitoneales brindan una baja tasa de recidiva, que es lo que nos interesa, es la medida de la hernioplastia, y una baja tasa de morbilidad, y proveen una vía de acceso libre en hernias recidivadas cuando el primer acceso ha sido por vía anterior, que aún es de uso común. Muy bien, muchas gracias por su atención. Si hubiese alguna pregunta, con mucho gusto.